Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándole que hemos invitado a una persona muy conocedora del área de la salud. No es médico, lo aclaro, es ingeniero químico, pero se dedica a los seguros de gastos médicos y por lo tanto conoce bastante del área de salud bajo un enfoque diferente, bajo el enfoque de las aseguradoras. Pero esto le permite tener una visión panorámica de un problema que sigue sin resolverse en nuestro país. La salud pública es algo sumamente importante, aunque a veces no se entiende bien la importancia de esto hasta que alguien cae enfermo, pero la realidad es que si hay prevención, si hay atención a tiempo, si hay buenos servicios, las personas se enferman menos, faltan menos al trabajo, hay menos horas perdidas y esto permite que el país despegue. Al contrario, personas están enfermas, rinden menos, faltan mucho, requieren servicios médicos de manera permanente, requieren de medicinas que tienen un costo y de ahí la importancia de darle a la salud un enfoque más bien de tipo preventivo. Pero vamos a continuar comentando esto después de darle la bienvenida a Rafael Chantres Oreza, que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros compartiendo sus conocimientos sobre la materia. Rafael, hola, muy buen día. Muchas gracias por tu presencia, por tu visita y porque hayas aceptado venir a compartir con nosotros, con nuestro auditorio, pues temas tan relevantes. Así lo considero. Pues al contrario, el honor es mío realmente el estar por aquí de invitado. Es un placer platicar de este y de cualquier otro tema con mucho gusto, pero sobre todo este tema que pues es algo tan, pues de tanto impacto social, ¿no? O sea, muchas veces dicen que la salud es lo más importante, ¿no? Teniendo salud, pues tal vez tiene uno casi todo. O sea, tienes la posibilidad de salir adelante. Así es. En cambio, si tienes recursos, pero no tienes salud, si tienes conocimientos, pero no tienes salud, difícilmente puedes desarrollar todas las habilidades que tienes, todos los conocimientos. Y sí, la salud es un bien muy preciado que hay que conservar, hay que cuidar. Y aunque se dice que el dinero no puede comprar la salud, pero sí es un hecho que lamentablemente recuperar la salud cuesta mucho dinero. Y de la misma manera, el costo social de la salud pues es totalmente cuantificable, ¿no? En términos económicos, y pues vivimos una triste realidad al respecto. Rafael, ¿cómo andamos en cuanto a salud en México? En relación como estábamos antes, hace algunos años, y en relación con otros países con los que tenemos relaciones comerciales. Mira, en realidad la salud en México podríamos decir que está en terapia intensiva, ¿sí? Sobre todo en el tema de su capacidad y en su tema financiero. Tal vez en el tema de la calidad de los servicios médicos disponibles o su efectividad, pues estemos en terapia intermedia, ¿sí? Pero realmente la situación es muy crítica y esta situación es, pues tristemente es un escenario que desde hace muchos años, como tú mencionaste, bueno, yo desde hace ya casi 21 años me dedico a los seguros de personas, preponderantemente lo que son seguros de vida o seguros de gastos médicos, y pues desde que yo entré a esta profesión ya se hablaba del tema de que algo se tenía que hacer en salud. Es decir, lo que está sucediendo ahorita, tal vez se han agravado algunas circunstancias, pero realmente pues lo que está sucediendo ahorita se pronosticó, por lo menos desde hace 21 años que yo comencé a saber algo del tema de salud, ¿no? O sea, lo que está sucediendo pues es la crónica de una muerte anunciada, sí, tristemente.
Fíjate que el tema de la salud es algo que yo también vengo escuchando desde hace muchos años. No digo cuántos porque me vas a adivinar la edad, pero siempre se había hablado de que la salud había que mejorarla, que había que impulsarla, que había que dedicarle más presupuesto. En fin, cada campaña, inclusive de algunos candidatos, una de las preocupaciones que mostraban era el aspecto de la salud pública. Inclusive de los compromisos que hacían era de atender la salud, atender inclusive la situación de las pensiones, que durante muchos años estuvo ligada con el Seguro Social, o estuvieron pues de alguna manera conectadas, pero pues se habló mucho del tema y por lo que entiendo se hicieron o se tomaron o se llevaron a cabo pocas acciones, porque si esto sabíamos que ya venía, y ahora en lugar de mejorar, pues ha estancado y en algunos casos ha ido hacia atrás. ¿Qué fue lo que falló en tu opinión? Mira, por una parte es una realidad que de los países miembros de la OECD, para de alguna manera pues compararnos entre comillas, entre iguales, ¿no? Guardando las debidas proporciones, ¿no? De los países que componen este selecto grupo y que afortunadamente no somos coleros, pero pues ahí estamos. Somos el país que menos destina a salud. Entonces, efectivamente, hay una falta de recursos al ramo de salud. Ahorita en este gobierno, por lo menos en el presupuesto de este año, se disminuyó en un 19% el gasto de salud en lo que corresponde, por ejemplo, a los institutos nacionales de salud. El Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Gastro, o sea, cierto sector del sector salud sufrió una disminución del 19%, cuando ya de por sí hay un déficit de muchos años, ¿no? Pero en realidad es un problema que no se va a solucionar con dinero. Si ahorita hubiera una varita mágica, de esas de las que presumen algunos gobernantes y piensan que con combatir a la corrupción el dinero se va a multiplicar como maná, y el dinero no fuera problema, tampoco se solucionaría la situación actual del sector salud. ¿Por qué? Se podría triplicar el presupuesto de salud en México y sí, claro, habría alguna mejora, pero no en la dudas, proporción que se requiere. Pero no se atenderían los problemas de fondo. El problema de fondo está en la estrategia. México está perdido en la estrategia. Por dogmas, podríamos catalogarlos con esa palabra, o sea, realmente por dogmatismo histórico o nacionalismo, por importar modelos que no son los adecuados, muchas veces viendo al norte, pues como que estamos en el peor de los escenarios desde el punto de vista estratégico. Y hay muchas áreas que estas son las que te digo desde hace, por lo menos yo desde hace 21 años estoy oyendo, donde de qué sirve meterle más dinero al Seguro Social si alrededor del 75% del dinero que se le mete al Instituto Mexicano del Seguro Social se va en el tema de pensiones o en el tema de cuestiones laborales. Hay unas cosas que yo no entiendo. Faltan médicos. Claro. Faltan médicos, esa es una situación, esa es una realidad, y alguien dice, no hay presupuesto para contratar más médicos, suponiendo sin conceder que eso sea cierto, pero oye, sobran empleados administrativos. Hay personas que me han dicho, no hace mucho tiempo, estuve en el Seguro Social, hice una cola para que me atendieran, mandé a una persona, una amistad, porque yo no podía llegar tan temprano, que fuera a hacer cola no sé a qué hora, a las 2, 3 de la mañana a tomar ficha. Después de que fue una vez y cuando ya le iban a dar la ficha, pues resulta que las fichas se agotaron, volvió a ir y cuando por fin entró y logró hacer algunas gestiones, le dijeron, bueno, le vamos a dar una cita, iba a pedir un estudio para un familiar, le vamos a dar una cita ya con el especialista, claro, para dentro de 6 meses. Sí, bueno, pues, dentro de 6 meses, pues esta persona ya a lo mejor ya tuvo
ya se le complicó de forma irreversible la salud, entonces tuvieron que acudir al médico particular. Pero me decía, lo curioso de esto es que había una sola persona, tenía una fila de derechohabientes que iban a hacer alguna gestión, y había un montón de personas haciendo nada, platicando con el celular, con la computadora, otras comiendo picadas. Me da la impresión que algunas áreas del Seguro Social requieren más personal, pero no contratar más gente, sino si es en el aspecto administrativo, pues a lo mejor hacer una reingeniería administrativa y las cargas de trabajo repartirlas de una forma más equitativa, porque de otra forma hay muchos que no hacen nada o hacen muy poco y solo van a platicar o van a perder el tiempo, y hay personas que tienen que atender al público, que están saturadas, y que tienen que atender inclusive a personas que ya están muy molestas porque llevan 3 o 4 horas haciendo fila. Que no es sencillo. Que no es nada fácil. Entonces, yo creo que hace falta una reingeniería administrativa. Se critica mucho la corrupción y no dudo que en algunas instituciones haya corrupción. No dudo que la corrupción afecta pues la situación de las instituciones que tienen por objeto brindar salud. La corrupción se puede medir, pero ¿cómo mides la ineficiencia? ¿Cómo mides el dinero perdido por gente que cobra un sueldo que no hace nada y que muchas veces en lugar de hacer algo va a estorbar y va a distraer a los empleados que sí están haciendo su trabajo? Entonces, yo creo que es una situación grave, pero hay otra más, los hábitos alimenticios que tenemos. O sea, seguimos siendo uno de los países con más alto consumo de refrescos per cápita, que eso es azúcar. Y eso a la larga genera, pues, otro tipo de enfermedades. Yo creo que por ahí también tiene que haber una orientación y sobre todo que la población haga caso a las recomendaciones que se le dan. Es un problema muy, muy complejo. Tú mencionas ahorita lo de la corrupción, pero el problema es si se va a combatir la corrupción fomentándola. Es una realidad que lo que mencionas desde el punto de vista administrativo tiene mucho que ver con el sindicato. Entonces, si se van a fortalecer los sindicatos, tal y como acaba de suceder con la nueva reforma laboral que está ahorita precisamente. La reforma laboral y con la reforma educativa, o sea, donde le están dando a la gente. Que también es otro de los temas que ahorita toco de refilón. Si con la nueva reforma laboral va a tener más poder los sindicatos, porque en realidad eso es, a lo mejor ya no va a estar concentrado en unos solos sindicatos, pero van a tener más poder los sindicatos. Lamentablemente los sindicatos pues de alguna forma negocian con el gobierno para hacer una masa electoral y de esa manera adquieren cargos administrativos o aviadores para fines prácticos que no solamente están en el personal de confianza, que también se da por supuesto, sino también en el sindicato. Entonces auténticamente llega a haber tal cantidad de trabajadores administrativos en las diferentes áreas que resulta absurdo. México, como tú mencionabas al inicio, es uno de los países con menor número de doctores por habitantes y también todavía está en mucho menor proporción camas de hospital por habitantes. Oye, ¿hay suficientes escuelas de medicina? Sí, por supuesto que sí, hay un número muy importante de egresados de medicina, pero ¿qué problema hay con esos egresados de medicina? Que no hay hospitales donde puedan hacer sus residencias, donde puedan hacer sus prácticas, lo que hacen los doctores, la parte práctica de su aprendizaje teórico, de entrenamiento. Entonces, ¿de qué sirven tanta facultad de medicina si no hay donde puedan ir pues aprender la parte práctica? Y a esto le sumamos otra problemática, que es que cuando llega el momento de que tienen que tener una especialidad de sus doctores, caemos en lo que también tú acabas de mencionar, que tendrá mayor peso y mayor problema con la reforma educativa actual. Resulta que esos doctores no saben. No solamente no tienen dónde practicar, sino sus conocimientos teóricos básicos no son capaces de aprobar un examen de selección para hacer una especialidad. Entonces, la calidad de los médicos egresados es muy mala. Esto trae como consecuencia que un porcentaje muy grande de la matrícula que egresa de las universidades en la carrera de medicina no solamente no tenga dónde trabajar, cuando debería de haber dónde trabajar, sino que además no tiene los conocimientos para trabajar y acaban haciendo
cualquier trabajo. O sea, la carrera de medicina, tristemente, y lo dice un ingeniero químico que vende seguros, la carrera de medicinas es, de alguna manera, un gran generador de subempleo, ¿sí? Que esto no le quita mérito al empleo que puedan tener las personas al no ejercer su profesión, pero sí es una problemática. Como que es un desperdicio haber estudiado tanto para después venir a trabajar en una cosa que no tiene que ver con la profesión que se estudió. Pues mira, yo creo que depende qué tanto pueda uno aportar en esa profesión, ¿no? Pero sí creo, sin tener absolutamente, obviamente, demeritar el trabajo de un taxista, pero que un médico esté taxista, o que a lo mejor un médico esté siendo explotado por un consultorio de farmacia, dando consultas de 20 pesos bajo comisión de lo que recete para que se compren esa consulta. No sé si lo sabías, pero hoy por hoy se dan más consultas en el país en los consultorios aledaños a las grandes cadenas de farmacias que en todo el Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE juntos. ¿Tiene alguna explicación? Tú vas ahí a una farmacia que tiene un consultorio, te atienden en media hora o inmediatamente y ahí junto compras la medicina. Claro, no. Ir al Seguro Social, sacar ficha, esperar. Pues si vas sintiéndote muy mal, pues es terrible estar... Buscamos lo fácil. Lo práctico. Pero también existe una estadística que menciona que esta proliferación que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, como se ha dado aquí en México, de estos consultorios de farmacia, traen dos consecuencias ya medidas. Una es el consumo excesivo de medicinas por esta parte de comisión que reciben los doctores, de su empleador, y por otra parte, el que lamentablemente llegan más personas a los centros de salud con enfermedades agravadas por un mal diagnóstico o una mala atención. Y ya no digamos, que eso todavía tengo entendido que no está medida, la posibilidad de que se estén recetando antibióticos de más. ¿Sí? Que también es un tema delicado. Entonces, el tema de la salud es un tema muy, muy complejo que no se arregla nada más con dinero, se arregla con estrategia. Desde luego. Correcto. Ya me hace Fito la seña otra vez. Vamos a ir a una pausa para que no nos llame la atención. Okay. Y regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el ingeniero Rafael Chantres Oreza, experto en seguros. Y bueno, obviamente con esta actividad a la que se dedica él, pues adquiere mucha experiencia en cuestiones de salud, aunque no es doctor. Continuamos entonces. Me da risa porque luego en los hospitales me dicen doctor, Chihuahua. Pues sí. Y en las compañías de seguros me dicen doctor. Lo que pasa es que, pues bueno, efectivamente va uno aprendiendo. Claro. Y luego dice uno cada palabrita. Espero que no vayas de repente a recetar o a querer operar. Muy bien. A ver, Rafael, grave el tema, delicado. El asunto es que muchas veces los políticos que tenemos, y habrá excepciones honrosas y escasas, lo aclaro, porque no podemos barrer parejo, pero normalmente están pensando en las próximas elecciones y los problemas los van pateando para adelante, y lo que va produciéndose es una enorme bola de nieve que va a haber un momento en que no se pueda parar y va a aplastar a los que estén ahí. Yo creo que estas cosas o este tipo de problemas deben de irse resolviendo, si no de golpe, porque no hay forma, no hay presupuesto, no hay infraestructura, no hay muchas cosas que se requieren, pero al menos ir haciendo un programa donde, digamos, se hace un plan para que en 10 años tal o cual cosa quede resuelta y se va midiendo el avance anual para ver si se va bien, se va mal y hay que hacer alguna corrección, inclusive para ver si se puede anticipar la fecha y en lugar de 10 años sale en 8. Pero de lo contrario, creo que están más preocupados por los discursos, por las encuestas, por las simpatías, que por resolver realmente problemas de fondo. Y lo grave del asunto es que cuando dicen vamos a resolver esto, lo resuelven ellos solitos con su equipo de aduladores.
Y lo único que hace es que sacan a veces de la manga unas soluciones que son verdaderamente raras, caras, poco eficientes, pero como muchos consideran que con el hecho de tener un cargo público ya se es dueño de la verdad absoluta, se es todólogo, bueno, pues entonces a lo mejor con las más buenas intenciones, pero toman resultados verdaderamente funestos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede arreglar? Fíjate que hace 6 años, en un evento de la comunidad aseguradora, donde estaba el presidente, acaba de tomar funciones Peña Nieto, 2 premios Nobel que había en ese evento, 2 premios Nobel de Economía, especialistas en temas de salud pública, y que a eso se han dedicado toda su vida, y por estudios de ese tipo de económicos ganaron el premio Nobel, hicieron el comentario de que el sistema de salud de México iba a colapsar, tanto público como privado, para el 2025. Y que para que esto no sucediera se tenían que comenzar a tomar las acciones ya. Y debería de estar bastante avanzado esto antes del 2020. Pues, ¿qué crees? El 2020 es ya dentro de 9 meses, bueno, menos, ya estamos prácticamente ya a mitad de mayo, entonces estamos hablando de que auténticamente no se ha hecho nada. Y la bomba, estamos sentados se han hecho discursos, se han hecho discursos, se han hecho tranzas. Años después, en un evento, en este mismo evento que se dedica exclusivamente al tema estratégico de la salud, que la verdad ya este año ya no asistí, porque, deprimirte. ¿Para qué gasta uno una cantidad importante de dinero en ir si todos los años se oyen lo mismo? Y no hay solución. Y nadie hace nada por solucionar. En un evento hace poco, la anterior Secretaría de Salud reconoció que más del 50% del dinero que se había destinado al Seguro Popular, que sí fue muy exitoso y que ya lamentablemente se quitó, y si no fue más exitoso fue por esto que dijo la Secretaría de Salud, acorralada por 2 personas, uno de ellos de La Fuente, pues que era un hecho que se había desviado, por no decir robado, más del 60% del presupuesto de salud, los gobiernos estatales. Terrible. Entonces, terrible, ¿no? Entonces, sí, no tuvo el resultado debido el Seguro Popular, pues porque se robaron el 60%. Fíjate que yo quisiera hacer aquí una acotación, porque hay personas que dicen, bueno, a mí no me han robado nada, ese dinero que se lo robaron los políticos, se lo robaron al gobierno. Bueno, me parece que es una falta de visión. El dinero que maneja el gobierno es dinero de los ciudadanos. Y si ese dinero está dedicado o destinado a salud y alguien se lo roba, vamos a tener más enfermos, vamos a tener personas que se mueren por falta de medicinas, o vamos a tener, si está el dinero dedicado a infraestructura, pues vamos a tener carreteras muy angostas que no satisfacen las necesidades actuales, o plantas de tratamiento que no sirven, que no funcionan, o vamos a tener carreteras llenas de baches. Eso nos afecta. Dinero que se roban es dinero que le quita calidad de vida a los mexicanos. Para comenzar, salió de nuestro bolsillo, porque claro, es de más impuestos, ¿no? Más vale que nos incomodemos, más vale que reclamemos, más vale que estemos conscientes de que nos están robando realmente quienes disponen indebidamente de un dinero que no es de ellos, ni del gobierno, es dinero de los ciudadanos. Hace poco escuché a un empresario importante decir, pero ¿de qué se quejan? Ese dinero no es de él, ese dinero se lo robaron a Hacienda, no a esa otra persona. Entonces dice uno, bueno, pues, por eso somos lo que somos. Por eso estamos como estamos. Claro, es el origen de cómo estamos. Alguien dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo pero soy de esos. Alguien dice, no es cierto, porque si no el nuestro sería peor. Porque tenemos una indolencia para indignarnos, una falta de capacidad de indignación cuando estamos viendo lo que está pasando. Y cosechamos lo que sembramos, claro, además. Pero hay otro tema relacionado con la salud. Pero tú estás hablando sobre el número de... los comerciales me estabas comentando algo sobre el número de muertes maternas. Sí, en uno de estos eventos efectivamente mencionó el secretario de Salud, que después estuvo en el área director del IMSS, que después estuvo en la Secretaría de Hacienda, en ese mismo sexenio,
expresó el que siendo el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama una de las 3 principales causas de muerte de la mujer mexicana, tristemente cerca del 75% de las muertes que se presentan podían haberse evitado o por lo menos haberles dado una mayor calidad de vida o una mayor esperanza de vida si hubiera habido un diagnóstico oportuno y un tratamiento en los tiempos que marca la Organización Mundial de la Salud. O sea, esto cuesta vidas, ¿no? Y cuesta desgracias familiares, lamentablemente. Entonces, hay que cambiar la estrategia de salud. Tú mencionabas hace un rato el hecho de que, pues bueno, de que los políticos se creen con la verdad absoluta, ¿no? Y ahorita tenemos un ejemplo, ¿no? Ha habido manifestaciones en varias partes de la República por el desabasto que hay con las medicinas para el VIH-Sida, por ejemplo, aunque hay en medicinas en general. Entonces, lamentablemente, la mala estrategia en la supuesta lucha contra la corrupción ha hecho hagamos borrón y cuenta nueva, pero el hacer borrón y cuenta nueva y comenzar de cero y buscar descubrir el agua caliente y el hilo negro. Y además cuando está al frente personas que nunca habían estado en un cargo ejecutivo, ¿no? En un cargo público. O directivo. Que quieren hacer las cosas a lo mejor bien, pero no tienen la más remota idea de cómo hacerlas. Y como muchas personas que sí sabían hacerlo a la hora que les bajaron el sueldo, prefirieron emigrar, pues ahora se quedaron sin gente con experiencia que los oriente de cómo debían hacer las adquisiciones. No estoy hablando de mala fe. Descartemos la mala fe. Estoy hablando pues de una incapacidad de poder hacer las cosas bien, de fallar en la ejecución, porque al fin y al cabo la mejor planeación se cae con una ejecución inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que está provocando este desabasto de medicinas? El agarrar y decir, oye, no, es que toda la medicina se la estaban comprando a estos proveedores, vamos a boicotear a estos proveedores, porque seguramente era por corrupción. No, es que los retrovirales y los anticuerpos monoclonales o como se diga, pues no los hacen en cualquier parte, ¿no? O sea, son muy pocos los que los venden. Y manejando de forma eficiente un suministro, digamos, justo a tiempo, pues cualquier alto en el camino porque vamos a revisar, pues trae sus consecuencias en muy corto plazo, habiendo una escasez, ¿no?, de medicamentos. El problema realmente ahorita de medicamentos pues se ve muy fuerte, ¿no? Hace poquito hubo una declaración que realmente era de provocar risa. Yo se la mandé hasta a 2 autores, un autor español y a un autor italiano, se las mandé por ahí por Facebook y por Twitter, que son 2 autores que yo he leído, que tienen libros de situaciones cómicas matemáticas, ¿sí? Expresiones cómicas matemáticas, porque le daban tantas vueltas para decir que el desabasto no era desabasto, que porque el porcentaje, que el promedio, que esto, que rollo, el otro. ¿Sí? Rollo. El que necesita una medicina no quiere oír rollo, quiere que se le entregue. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con Rafael Chantres Oreza, experto en seguros que están relacionados con la salud. Por eso sabe tanto. Rafael, hablamos de lo que es la prevención, hablamos de muchas cosas, del presupuesto, pero hay un factor aquí que está generando de alguna manera inquietud. Están llegando personas indocumentadas muchas veces, sin control sanitario, y están llegando pues prácticamente de colados. Los que pasan por las estaciones migratorias a lo mejor les dan una checadita, pero hay otros que no. Y no creo, Sobre todo en la frontera sur, que es una coladera, pues llegan gentes del África, llegan centroamericanos, llegan sudamericanos, llega gente de Haití. El tema de los africanos es impresionante. Y resulta que son personas que a lo mejor traen enfermedades que aquí ya se habían erradicado. Estaba leyendo hace unos días que hay una epidemia en Tijuana de varicela, que era una enfermedad que estaba pues prácticamente erradicada. El problema es que la inmigración descontrolada, donde sucede, por ejemplo, hace unos días en Chiapas hubo una especie de motín y unos cubanos se escaparon aprovechando que se había ido la luz y golpearon a algunos de los guardias que pues de alguna manera vigilaban el lugar donde estaban
detenidos o recluidos, o bueno, le llaman estaciones migratorias, pero finalmente están confinados. Y bueno, son personas que obviamente van buscando el sueño americano. No sé si puedan pasarlo, más seguro es que no puedan pasar la frontera, se nos van a quedar aquí, pero aparte tienen algunas de ellas enfermedades. Entonces, pues ahí tenemos un punto, un foco rojo que tiene que encenderse a tiempo, porque no vaya a ser que se reduce el presupuesto de salud, pero se incrementan los riesgos, pues entonces, ¿a dónde vamos a dar? Diría mi abuelita que éramos muchos y parió a la bisabuela, ¿no? O sea, entonces realmente es un problema severo. Si nosotros estamos mal, la mayoría de los países centroamericanos pues estaban bastante peor. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tuvieron guerras y las guerras evitan lo que son campañas de vacunación, el desplazamiento, pero como mencionaste, se está llegando también gente de Haití, está llegando gente de África. El otro día escuché un reportaje muy profesional del tráfico que hay de personas de África y que los dejan aquí en Centroamérica. O sea, ellos contratan el que los traigan de África a Centroamérica y ya dicen, ya de Centroamérica llegas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, no olvidemos que pues en África, en la costa queda, pues para comenzar tenemos el ébola, ¿no? Que es un problema que se está presentando en lugares tan pobres, tan aisladas de África, que por eso no se ha hecho más grande, pero pues es una enfermedad prácticamente mortal, con una tasa de sobrevivencia muy pequeña y altamente contagiosa. Entonces, sí hay un riesgo de salud muy importante. Además, tarde o temprano, esas personas van a requerir servicios de salud de alguna manera, porque se enferman. Bueno, sencillamente el semáforo que está aquí enfrente de estas oficinas es un semáforo donde desde hace muchos meses están permanentemente centroamericanos. Hay algo que he estado observando, sobre todo en las iglesias, porque va la gente a pedir ayuda. Dicen, soy centroamericano, necesito llegar a la frontera. Eso pasa un domingo, voy el otro domingo y es el mismo. Y vuelve otro domingo y es el mismo. Y vuelve otro domingo y es el mismo. Pues ya no se fue. O no es centroamericano y es un Vivales que está aquí, que ha de vivir en alguna de las colonias de la ciudad. O pues es alguien que dice, ya para qué me voy si aquí sin trabajar me están sosteniendo. Yo creo que las iglesias son más lucrativas que los cruceros. Sí. Yo observo mucho ese tema de los cruceros. Sí. No soy asiduo a la iglesia. Y observo mucho que sí hay una rotación. Y muchas veces pues traen hasta su pasaporte o su identificación. Entonces yo creo que en algunas, o sea, ¿qué porcentaje se estará quedando? ¿Quién sabe? Pero sin lugar a dudas, mucha gente se queda. Que vienen a competir por el empleo con mexicanos, con nuestros compatriotas que necesitan trabajo. Y hay otra cosa también, el gobierno actual me parece que mantiene, el actual y una parte también importante, el anterior, hablo del gobierno federal, mantiene una política, me parece que muy errática en materia de inmigración. Acaban ahorita, por ejemplo, hace unos días de anunciar el presidente que a los que vengan les va a dar empleo, les va a pagar no sé qué tanto de sueldo. Van a construir el Tren Maya. Van a construir el Tren Maya. Entonces, bueno, me parece que primero los de casa, ¿no? Y por otro lado, yo no sé si el famoso Tren Maya se vaya realmente a hacer, porque cuesta un ojo de la cara, no sé qué va a mover, porque no sé si haya carga suficiente para justificar su construcción. O turismo, para mover turismo. Y aparte se habla de que los costos que estimaron son muy bajos, que eso va a costar varias veces más lo que anunciaron. Pero bueno, aquí el problema es que se les está por un lado ofreciendo ciertas facilidades hasta de empleo, y eso, se quiera o no, quien lo escucha y cree que puede ser cierto, a lo mejor motiva a algunos inmigrantes a venir y quedarse aquí. Colombia, la primera cosa que le dio a los inmigrantes venezolanos fue el tema de la seguridad social, de los servicios de salud. Y creo que ya hoy por hoy la población colombiana está polarizada, porque pues se da cuenta de que pues estaban muy alejados de tener una salud óptima, para que todavía se distribuya entre más personas, y sobre todo unas personas que no cotizan, por decirlo de alguna manera, o no aportan directamente impuestos pues para esa seguridad. Que no aportan nada. Que así de sencillo.
Entonces, ya hoy por hoy platica uno ahí en Colombia con algunas personas y se ve esa polarización. Yo creo que no debiésemos de tomar esos ejemplos, ¿no? Criticamos en algunos casos la política del presidente Trump en Estados Unidos con aquello de América Primero, pero pues debiésemos también de tomar en cuenta nosotros que también nosotros deberíamos de poner ciertas cosas primero México, que otras, primero ¿no? Los mexicanos. Y aunque es cierto que nosotros queremos que a los mexicanos que emigran a Estados Unidos los trate bien, pero también nosotros debemos de tratar bien tal vez a los centroamericanos, pero siendo cuidadosos en esa frontera prácticamente inexistente que existe en el sur, por la zona de Chiapas, donde pueden prácticamente entrar como Pedro por su casa. Sí, o sea, realmente no existe un paso fronterizo, ¿no? Para fines prácticos. Entonces, ese es un problema de salud que yo creo que en toda esta ecuación que yo he oído durante muchísimos años, ni siquiera estaba considerando, pero va a ser un catalizador de suma importancia y que va a precipitar mucho más esta solución que urge se haga. Yo creo que el actual gobierno ha tomado algunas medidas que pareciesen buenas, pero de nuevo el dogmatismo le impide concretarlas. El gobierno actual fue un férreo opositor a la subrogación privada de los servicios médicos. Cuando era la solución. Y cuando era la solución. Hoy sigue siendo la solución, pero es muy difícil que quien toda la vida acusó de que era un esfuerzo privatizador, de que se iba a privatizar la salud de los fifís. De los fifís neoliberales, pues salga ahorita a su base diciendo, no, pues fíjense que eso es la mejor solución, ¿no? O la solución a más corto plazo o más rápidamente implementar. Y más económica. Es correcto. Más económica, porque de esa forma podrían atender a más gente con mayor calidad y calidez. Aterrizando un poquito esto, aunque platicándolo con médicos te ponen 20,000 problemas que ellos ven y que no dudo que no sean ciertos. Pero una de las primeras cosas que tiene que hacer el gobierno en la estrategia que está plantada por los verdaderos expertos, no los que repetimos lo que oímos de ellos, es el tema de lo fraccionado que está la salud pública. Tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, tenemos Pemex, tenemos Naval, tenemos Militar y tenemos además lo que era el Seguro Popular, que ahorita pues está como que en el limbo eso, ¿no? Hay 6 sistemas de salud que su dueño es el mismo, el gobierno, y está dividido. Automáticamente esto provoca ineficiencias, ¿sí? Uno de los primeros pasos que se debería de tomar es hacer un sistema único. Pero quién sabe si aquí lo acepten, porque mira, con todo, vamos a hablar, por ejemplo, los hospitales que tienen los navales, son la atención, la calidad y todo es mucho más alta que la que puede tener otro tipo de hospital. Entonces, el hecho de compartir hospitales, por ejemplo, con el Seguro Social, podría ser que se demeritara el servicio. Pero es pianito, poco a poquito, o sea, y te hago el comentario, yo tengo asegurados al menos 3 vicealmirantes, almirantes ya en el retiro, que están asegurados conmigo porque ya hablan pestes de su servicio médico. ¿Por qué? Porque mentiras, no hay capacidad, y a pesar de que sea vicealmirante, pues si hay más gente, más urgente, no puede. Es difícil, es complicado. O los de Pemex, todo terminan solucionándolo en Picacho, allá en México. Entonces, obviamente la lista de espera para Picacho es enorme. Entonces, hasta los de Pemex. Sí, tú decías la vez pasada en una entrevista que también te hicimos aquí, una plática que tuvimos, decías que era absurdo cómo había aumentado el personal administrativo, por ejemplo, el Seguro Social, mientras que el número de camas prácticamente no había aumentado. Es algo bastante crítico. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos platicando con el ingeniero Rafael Chantrés Oreza. El tema, la salud en México. Rafael, ¿qué otros retos tenemos? Yo creo que el primero que se debe de hacer es optimizar la salud pública de tal manera de que no haya tanto personal administrativo,
que se concentren los servicios, el unir el ISSSTE con el IMSS, el unir a lo mejor naval con militar y después, en un plazo no tan grande, no tan largo, el fusionar todo para optimizar esfuerzos, para optimizar compras, para optimizar la parte administrativa. Es un poco polémica. Es muy complicado, o sea, nadie propuesta. dijo que sea fácil, ¿no? Pero lo que dicen los expertos es la única manera en que funciona. Solamente tenemos 2 sistemas donde podemos ver. Los sistemas de países como podríamos hablar Inglaterra, Noruega o si quiere hasta Cuba y Venezuela, que es un sistema como el que estoy describiendo, o un sistema que es la anarquía total como es el sistema americano, donde la situación de salud del país es tremenda, es muy mala, porque podrán tener la mejor medicina del mundo, pero es a un costo prohibitivo. Lo que para ellos es un comunismo, es un socialismo, lo que intentó hacer Obama con el Obamacare, pues trae también como consecuencia el que se haya derogado ese Obamacare y haya sido sustituido por nada hasta la fecha, y ese nada está costando extremadamente caro a la medicina. Y nosotros estamos en medio, ni tenemos uno, y es muy difícil conseguir ese otro, pero también tenemos un severo problema en la salud privada. La salud privada, y aquí en Veracruz hoy por hoy está teniendo unos costos de medicina privada. Es la ciudad de provincia que ha tenido el mayor incremento en los costos de salud. Eso por falta de competencia, seguramente. Efectivamente. Dicen los economistas que la salud es un mercado imperfecto, porque no se regula del todo, o sea, no se manda del todo por la ley de oferta y demanda. Entonces, esto está trayendo como consecuencia que Veracruz seamos de las ciudades de provincia con el mayor incremento en costos. Déjame comentarte algo importante, porque se nos está acabando el tiempo y no quisiera dejar de mencionarlo. Hay algo que no cuesta nada, que tiene que ver con actitud. No, que tiene que ver con actitud. Voy a narrar un caso que me platicaron la semana pasada y que realmente me indignó. Hay un joven veracruzano que trabaja en Puebla, lo conozco personalmente. Resulta que este joven se enteró de que había un niño con leucemia en el hospital del niño poblano y requerían sangre de cierto tipo, que coincidentemente era la misma sangre de esta persona. Este joven, responsable, generoso, consiguió permiso en su empresa para ir a donar sangre. Fue a donar sangre, lo citaron en ayunas, no sé si a las 7 de la mañana. Dieron las 7, las 8, las 9, las 10 y no había nadie que llegara a tomarle la sangre. Ya como a las 11, pues se quejó, salió alguien y le dijo, oye, pues mejor vete a desayunar, pero no sabemos a qué horas te van a atender. Pero puedes desayunar esto y esto, tal cosa no puedes desayunar. Pues regresó. Dio la 1 de la tarde y no había quien lo atendiera. Iba a donar sangre. Le dijeron, mira, mejor regrésate porque la persona que tenía que hacerlo no vino. Pero regresa mañana. Dice, oye, pero mañana yo trabajo. Bueno, pues entonces ven el sábado. Va el sábado. El enfermo esperando, ¿no? Y le pasa lo mismo. Entonces él se indigna y reclama y dice, oye, ¿cómo es posible? Yo vengo a donar sangre para este niño, que por lo que me enteré era urgente hacerlo, y otra vez vengo y no hay quien me atienda, y le dice el empleado, no te preocupes, ya el niño ya se murió. Me quedé helado, porque no solamente hay servidores públicos que están en alguna institución de salud, que cobran un sueldo, yo no sé si regular, mucho o poco, pero con una falta de calidez humana, con una falta de responsabilidad gigantesca. Quise narrar esto para que nos demos una idea de que si hay calidez en el trato hacia el paciente, yo estoy seguro que hasta el paciente sin medicina se empieza a sentir mejor. Si hay un trato digno hacia la persona que se sienta atendido, pero yo me imagino lo que es una persona herida esperando en urgencias que pueda ser atendido, que no, a lo mejor está sentado en una silla cuando debería estar en una camilla y no hay quien lo atienda. Y además, algunas personas lamentablemente atienden con una falta de cortesía, con una falta de caridad
gigantesca. Son excepciones. Hay gente muy responsable y muy profesional, pero lamentablemente cuando hay uno que no tiene esa calidez, echa a perder el buen trabajo de los demás. Fíjate que también, bueno, yo que estoy de alguna manera en esto y que pues de alguna manera mi oficina atiende en promedio alrededor de 100 enfermedades distintas mensuales. O sea, tenemos 100 asegurados enfermos al mes en promedio. A veces algunos son recurrentes, algunos son enfermedades nuevas, tal vez el 60% sean enfermedades nuevas. Y no es que uno se deshumanice, pero también se da uno cuenta cómo en los hospitales sucede, y más cuando se pone uno a hacer alguna labor social para ayudar. Esto que tú acabas de platicar en Puebla, a un grupo de amigos nos pasó hace 3 años aquí en Veracruz, donde un niño necesitaba un dispositivo médico. Nos organizamos entre varios para comprar el dispositivo médico. Ya teníamos el dinero para comprar este costoso dispositivo médico. Yo hablo con el doctor que lo veía, porque pues al fin y al cabo conozco doctores por mi trabajo. Hablo con él y me termina diciendo el doctor: Andrés, no vale la pena que gasten. Van a comprar el dispositivo y el niño va a morir porque va a tener el dispositivo, pero no va a tener ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque no hay presupuesto en el hospital. En el hospital pues, de salud de aquí de Veracruz. Entonces me dice, o sea, lo único que se va a hacer es someterlo a otra cirugía para ponerle el dispositivo y le van a aumentar la vida una semana más. Entonces, ¿dónde el sistema echa a perder la actitud de las personas? Yo creo que ha de ser muy frustrante para alguien que estudió 10 años cómo salvar vidas, cuando se enfrenta que con cuestiones administrativas, cuestiones de presupuesto, cuestiones de malas estrategias políticas a lo mejor, su trabajo se echa a perder por las limitaciones que hay, ¿no? O sea, yo soy de las personas que cree que ningún doctor obra de mala fe, que todos los doctores hacen lo que está a su conocimiento y a su experiencia y se levantan queriendo salvar a alguien. Creo eso, pero a veces es muy difícil, ¿no? O sea, también comprendo un poquito eso porque me ha tocado ser la interfase entre unos y otros, ¿no? O sea, desde luego es un problema muy yo veo complejo. los toros desde la barrera, ¿no? O sea, en mi trabajo me toca verlos desde esa óptica, ¿no? O sea, y a lo mejor ahí se puede ver más fácil, pero también se puede comprender un poquito más las problemáticas que hay. Yo creo que hay mucho por hacer, hace falta voluntad. Hace falta capacidad y hace falta valor para tomar decisiones políticamente no incorrectas, políticas que no van a ser del gusto electoral, ¿sí? Pero que se tienen que hacer. Y yo creo que si aprovechando el liderazgo y la popularidad que tiene el presidente actual, y aunque se le ataquen ciertos por estas o por decirse de lo que había dicho, yo creo que debiese de tener la responsabilidad de decir, estaba yo equivocado, o si quieren no decirlo, porque no tiene por qué dar explicaciones, pero tomar las medidas adecuadas. Una cosa, si alguien de ese nivel sale a decir, estaba yo equivocado y es tiempo de rectificar, estoy seguro que sus bonos subirían. Pues es que estamos hablando de la salud. Ese es el verdadero liderazgo. O sea, el tener la capacidad de reconocer cuando se está equivocado. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Claro, y corregir lo que está mal antes de que no tenga remedio. Y tristemente nos estamos enfocando a eso, porque los dos extremos están mal, la salud pública y la salud privada. El tema de la salud privada está muy, muy, muy complicado. O sea, nosotros lo vemos, o sea, el tema de los seguros de salud es una problemática tremenda por el tema de costos. Estamos imitando el modelo americano y ese es el peor modelo posible a imitar. Tendrá muchas cosas positivas en la calidad de la atención, en el profesionalismo a lo mejor, pero el aspecto económico del modelo americano es el peor.
porque no tenemos el dinero para hacerlo, ¿sí? Y aunque lo tuviésemos, los mismos americanos están ante una bola de nieve, los norteamericanos están ante una bola de nieve con su problema de salud. Entonces, se requiere valentía, se requiere inteligencia y yo creo que se requiere humildad para construir sobre lo ya edificado. Y no llegar y demoler todo y decir empezamos de cero cuando tenemos el tiempo encima. Tristemente, yo creo que ese está siendo el peor error. Lo que se hizo con el Seguro Popular, lo que se hizo con la compra de medicamentos, lo que se está haciendo ahorita con la misma educación afectando a la medicina, lo que se está sucediendo con la bajada de presupuesto del sector salud, tristemente pinta pues para empeorar la situación de la salud en el país, ¿no? Ojalá las autoridades, reconozcan los problemas, consulten a los expertos y tomen las mejores decisiones para el bien de México. Así es, efectivamente. O sea, la salud es algo que nos Y el compete bien a de todos. México no tiene que ver con ideologías ni con partidos, es simplemente bien común. Y vaya, yo creo que realmente el tema de la salud, el tema de la educación, así como es el combate de la impunidad, de la corrupción, es algo en el que todos estamos de acuerdo. Lo que necesitamos unificar es cómo hacerlo de la manera más óptima. No es de contentillo, es construir, aprender del pasado, poner en marcha cosas que han funcionado y no copiar modelos destructivos o hasta cierto punto que han probado su fracaso. ¿Sí? Muy interesante, Rafael. Ese es el tema. Realmente preocupante el tema. Ojalá las autoridades tengan la habilidad necesaria, la humildad para reconocer en dónde no lo han hecho bien, dónde se puede rectificar e implementen las medidas necesarias para corregir las cosas antes de que sea tarde. Esperemos para el bien de todos que así sea. Muy bien, pues Rafael, muchísimas gracias. No, muchas gracias. No eres doctor, pero casi. No. Estamos bien como estamos. Un gusto que hayas venido. Espero que a nuestros radioyentes, nuestros amables radioyentes, les haya parecido interesante los temas que aquí se tocaron y ayuden a formar criterio y nos ayuden a todos a participar más, votando, hablando, proponiendo, criticando lo malo, aplaudiendo lo que se haga bien. Creo que es parte también de la obligación que tenemos los ciudadanos. Es correcto. Muchas gracias. A ustedes. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y hacemos el compromiso de que Dios mediante el próximo sábado estaremos nuevamente en su programa Líderes de Opinión con otro invitado. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto.